Buenos días, bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. Hoy vamos a hablar de un asunto muy especializado, un subsector dentro de la sanidad, el del diagnóstico in vitro, y para ello hemos traído, o están con nosotros, una serie de expertos para que nos aclaren o pongan luces sobre este asunto. A mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, tenemos a Carlos Sisternas, responsable o director de FENIN Cataluña. Muy buenos días. Buenos días. A continuación, Inma Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Muy buenos días. Buenos días. A continuación, Ferran Prat, presidente del sector de diagnóstico in vitro. Muy buenos días. Buenos días a todos. Y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, tenemos a don José Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Y por último, a Jaime Esteban, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Muy buenos días. Buenos días. Pues si queréis, sobre todo aunque dentro del sector sanitario la gente sabe qué es el diagnóstico in vitro y en qué consiste la técnica, etcétera, no obstante, como es algo muy especializado, me gustaría que quizá, por ejemplo, Ferran Prat, como presidente del sector diagnóstico in vitro, nos explicase qué es este sector, que lleva desde 1979, cuántas empresas lo conforman y qué realidad es dentro del sector sanitario español. Bueno, ante todo, gracias por la pregunta. Intentaré, de alguna forma, exponerlo de forma esquemática. La realidad es que el diagnóstico in vitro, y aquí nos acompañan médicos y especialistas de laboratorio que seguro que nos podrán dar más detalles, son una serie de pruebas, como todos sabemos, pues para determinar bien parámetros que de alguna forma identifican enfermedades o las monitorizan en algún caso, ¿no? El sector como tal tiene muchísimos más años, no es que empezase en el 79, de hecho creo que es a partir de los años 60 donde empieza a estructurarse, al menos en este país, una relación entre lo que es paciente, especialista de laboratorio y clínico y propiamente industria. FENIN como tal constituye lo que es el sector de diagnóstico in vitro en el 79, con lo cual hemos cumplido hace poco unos 35 años, ¿no? ¿Qué objetivos persigue? Yo creo que de una forma muy general diría que básicamente tres, ¿no? La primera, como sector, es la de facilitar de alguna forma tener un mensaje común de cuál es el valor que podemos aportar a profesionales y a pacientes, ¿no? La segunda cuestión es, lógicamente, de alguna forma, de qué forma podemos facilitar esa relación o ese enclave con lo que es el grupo de profesionales, ¿no? Y finalmente, de alguna forma entendemos que un buen diagnóstico es probablemente, después de una buena prevención, lo que más valor aporta al sector, ¿no? O a lo que es a los pacientes en definitiva. Y de alguna forma lo que pretendemos es ponerlo eso en contexto de valor, ¿no? Me gustaría ahora pedirle a Carlos Sisternas, como director FENIN Cataluña, que nos hable de la regulación del sector, de la normativa, pero luego también al resto de ponentes me gustaría saber su opinión sobre el cumplimiento diario de esas normas, por ejemplo, en el Clínico San Carlos o desde la Sociedad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, etcétera. Carlos, por favor. Bueno, también agradecer a Sanitaria 2000 que hayan contado con nosotros. Es un placer estar aquí entre vosotros y decirme que bueno, me siento al lado de expertos que seguro que podrán aportar muchos más que yo en estos temas. La regulación del sector diagnóstico in vitro básicamente se origina con directivas europeas que se transponen a través de reales decretos a normativa nacional, pero quizás sí quería remarcar muy deprisa un punto importante, que ahora Europa está trabajando en reglamentos. Estos reglamentos, que serán aproximadamente en 3 y 5 años, estarán aplicados aquí en España, tienen la diferencia que no se transponen a directiva nacional, sino que se aplican directamente. Europa y Bruselas desarrolla este reglamento y se aplica. Estos reglamentos en el ámbito del diagnóstico in vitro lo que pretenden es garantizar que los productos sirven para lo que se hacen, por decirlo en palabras llanas, y se hacen cumpliendo las normas de calidad estrictas que deben hacerse. Ahora se van a endurecer un poco porque a raíz del escándalo de las prótesis de mama PIP, en las cuales hubo una falsificación del material que se utilizaba para hacer esas prótesis, se creyó que se podía mejorar digamos, la calidad de la regulación de estos productos
Y en este sentido nosotros lo vemos como algo positivo, porque significa que las empresas que lo hacen bien saldrán reforzadas por una regulación más estricta. Y quizá deciros que básicamente se va a basar en mejores seguimientos de los productos ya puestos en el mercado, reforzar el papel de los organismos notificados que tienen que dar a las marcas CE, y quizá el elemento más crítico, y con esto acabo, es el de mostrar la evidencia clínica. Aquí tenemos ciertas dudas, porque nosotros creemos que un producto que detecta colesterol debe demostrar que efectivamente es preciso a la hora de decidir un nivel de colesterol en sangre no frente a un patrón. Tiene que además demostrar una correlación entre el colesterol y los efectos en la salud que pueden tener, pero ya no podemos ir a más allá. El tratamiento de ese colesterol no le corresponde a la prueba de diagnóstico, sino a la droga terapéutica o el procedimiento que aplica el médico. Y ahí hay un poco quizá una cierta controversia sobre qué es la utilidad clínica y cuáles son los límites que deberíamos alcanzar. Pero en este momento estamos justo en ese debate. Ahora mismo hay debates en el Consejo del Parlamento Europeo y yo creo que oiremos hablar mucho de regulación en los próximos meses y años. Inma, como presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, en la aplicación de la normativa en el día a día, ¿cómo os afecta? ¿Cómo, en el laboratorio y en los proyectos que lleváis a cabo? Mira, la aplicación de la normativa es básica. Muchas veces cuento una especie de anécdota, pero que realmente es lo que voy a contar ahora y es así, ¿no? En el sector laboratorio, en el laboratorio clínico, ¿realmente a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a que entra en el laboratorio un fluido corporal de una persona y sale un resultado, un informe. Entonces, todo lo que pasa por el camino tiene que ver mucho con la calidad, con la regulación, con los reactivos que sean realmente adecuados para lo que estamos haciendo, que sean coste efectivos, que realmente la información sea correcta, que los laboratorios estén acreditados, estén certificados. Todo esto, cuando más calidad tengamos, cuando más regulación haya y esta regulación se cumpla y estemos obligados a cumplirla, más repercute en el incremento de salud del paciente, en que el médico puede hacer un diagnóstico correcto y emita un tratamiento. Entonces, todo esto que es, entra un líquido corporal del cuerpo en el laboratorio, sea el que sea, y acaba en un informe, en un resultado, en un tratamiento, en una prevención, todo esto, la colaboración entre los proveedores, en este caso la industria del diagnóstico in vitro y los laboratorios clínicos, pues realmente es la base de que aumente la salud en los pacientes y en definitiva en el Sistema Nacional de Salud. Y Ferran, como presidente del sector diagnóstico in vitro, supongo que el sector se atiene a las normas comunitarias, no tiene sus propias normas, no hay más reglamentos todavía. No, exactamente, estás en lo cierto, y creo que un poco lo que comentaba anteriormente Carlos Cisternas, ¿no? Hay una normativa europea que se transpone lógicamente a lo que es España. Básicamente todos los reactivos, los equipamientos, pues tienen que contar con lo que es un marcado CE de in vitro diagnostics, ¿no? Esto que hace unos años era una por decirlo así, recomendación, ahora lógicamente es una normativa que hay que cumplir sí o sí. Incluso es una normativa que lógicamente cada vez más está en revisión. La primera oleada de esta normativa, como es muy lógico, hablaba muchas veces de lo que son calidad de producto que debe cumplir, y de alguna forma calidad en los procesos, lógicamente, como fabricantes en temas de producción. Ahora, como la doctora Caballé estaba destacando, tenemos que dar un paso más allá, ¿no? La normativa nos está pidiendo cada vez más pues, el que de alguna forma se demuestre que hay no solo una utilidad analítica, sino una utilidad clínica y un valor de coste-eficiencia, ¿no? Este último punto, hay países en Europa, bajo mi conocimiento, que están algo más avanzados que propiamente puede estar España,
pero simplemente es una cuestión de tiempo, ¿no? Que cada euro que invertimos en diagnóstico en alguna forma redunde en un ahorro, por decirlo así, sanitario o al menos social en ese sentido. Y José, como gerente de un hospital tradicional de mucho peso específico aquí en la Comunidad de Madrid, el Clínico San Carlos, en el contexto de estos últimos años de crisis económica se han restringido más o se ha delimitado más la compra de material de esta tecnología, o bueno, siempre se ha sido estricto en ella, o cómo funciona en general, diríamos que como representante en esta mesa de los gestores, no nos queda percepción de que hemos limitado más que en el resto de tecnologías la incorporación, la renovación tecnológica. O sea, manteniendo las mismas posibilidades tecnológicas que antes, cuando ha sido preciso o necesario renovar, hemos renovado. ¿Cómo? De cualquier manera. Hemos renovado adquiriendo los equipos, hemos renovado contratando, alquilando los equipos, hemos renovado convocando concursos de suministro, incorporando también equipos cuando es necesario. Incluso en tiempos de crisis nos hemos aventurado con la garantía de que es necesario, de que están demostrados, etc., en equipamientos, en tecnología nueva, para abordar los nuevos retos de la medicina molecular, en este caso concreto. Y nos hemos metido también de esas maneras, como hemos podido, siempre legal, siempre con la convocatoria de concursos o procedimientos negociados en base a los importes, etc. Hemos tendido también a incorporar servicio donde compramos suministros. En algunos casos hemos hecho eso, intentando incorporar el conocimiento de nuestros proveedores también en este campo. Y yo diría que hemos tenido sinergias conjuntas y se han resentido más otros sectores. Equipamientos quirúrgicos, equipamientos generales, diríamos, de mobiliario en consultas o de apoyo también informático, etc. Yo, Javier, si por permites, supuesto. En cualquier momento podéis intervenir. Me gustaría comentar un poco lo que comentaba José Soto, ¿no? La impresión que un poco tenemos desde el sector es, sin duda, ha existido durante unos años una optimización, una racionalización que creo que desde tanto la sanidad pública mayoritaria en este país como la sanidad privada y la industria, pues hemos puesto muchísimas cosas en orden, ¿no? Realmente decir, bueno, pues cuál es el equilibrio entre centralización y descentralización de pruebas. Realmente hemos, por decirlo así, optimizado muchísimas cosas. Pero sí creo que también tenemos que ser conscientes de algunos datos, ¿no? Que creo que son datos objetivos. En España el gasto, la inversión que se hace en temas de diagnóstico in vitro es casi de 1.000 millones de euros, 900 y pico. En los últimos años, con un número de muestras y con incorporación de nuevas tecnologías que se ha realizado de una forma quizá un poco más ralentizada que en el pasado, por razones obvias de la crisis, el coste presupuestario ha bajado. El año 2014 ha sido del 4,5%, según estimaciones de organismos europeos. La previsión para el 2015 es de un menos 2,5%. Tenemos, creo que, considerar todos, porque creo que al final lo que buscamos es una sanidad del paciente, cuál es el equilibrio para que, por un lado, podamos poner innovación, por otro lado, lógicamente, esa innovación la podamos pagar entre todos, y por otro lado, realmente, pues de alguna forma, la industria pueda tener siguiendo recursos para ir de alguna forma optimizando esos procesos o sacando nuevos biomarcadores que redundan en calidad de paciente. O sea, es una ecuación. Yo sé que la idea es quizá fácil de exponer, la solución creo que para todos es un poquito más difícil de alcanzar. Me quedaba, Jaime Esteban,
respecto a la normativa, a la regulación, en las personas que estéis más en contacto con el laboratorio? Bueno, la existencia de una regulación casi por definición se podría considerar como que es buena. Es decir, la ausencia de regulación probablemente conduce a muchos más problemas que la existencia de una regulación, y en ese sentido pues la sociedad nuestra que incluye como parte de la misma los microbiólogos, pues está muy por la labor de desarrollar sistemas regulados, la publicación de protocolos normalizados de trabajo, fomentar la acreditación de los laboratorios. Nosotros estamos por la labor de facilitar todo eso desde el punto de vista del microbiólogo, que tiene que ser evidentemente el que lidere esos cambios en el laboratorio de microbiología. Y evidentemente todo ello, la existencia de una enorme oferta en el campo de la microbiología es un campo que ha experimentado probablemente a lo largo de los últimos años muchos más cambios revolucionarios en ese sentido que otros campos, puesto que era un campo muy tradicional, y ha sido a lo largo de los últimos años cuando la incorporación de las técnicas moleculares, nuevas técnicas, pues exige mucho al microbiólogo para interpretar los resultados que se obtienen de esas pruebas y ser capaz de transmitirlo adecuadamente a los clínicos, existiendo pues tiene que existir una interacción muy estrecha con el clínico en relación con la solicitud de pruebas, así como la interpretación de los resultados que se obtienen en el laboratorio, y eso al final acaba conduciendo a un mejor manejo de los pacientes, que casi con toda seguridad es más barato. Es decir, una buena regulación, un buen manejo, una buena correlación entre el laboratorio y la actividad clínica al final redunda incluso en ahorro por parte del sistema. Ferran ha dado el dato de la inversión que se hace en tecnología de diagnóstico in vitro, cerca de 1.000 millones de euros. Me gustaría preguntarle al responsable en Cataluña de FENIN, a Carlos Cisternas, al ser FENIN una federación muy sensibilizada con la coste-eficiencia y el ahorro, si posee datos la federación del ahorro estimado de un buen uso de la tecnología de diagnóstico in vitro, del que se hace ya o del que se podría hacer. Mira, Javier, eso es una buena pregunta, pero de difícil contestación, y hay que ser sincero. Yo te puedo contar algunos ejemplos concretos o algunos estudios que he buscado para hablar de este tema. Nosotros defendemos que la tecnología usada de una forma racional ahorra dinero. De hecho, he traído un estudio aquí de Pricewaterhouse que se publicó aproximadamente hace un año, que da algunos ejemplos de tecnología en general, y que dice que por cada euro invertido en un tratamiento de un problema cardiovascular da un ahorro de 1,48 € a base de una serie de parámetros que son ahorros económicos, lo que sería la gestión de los días de estancia, etcétera, etcétera, pero también a eso hay que añadirle pues la propia calidad de vida de la persona, que ahorra más tiempo de estar en el hospital, que puede tener más productividad porque está más tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Ejemplos concretos digamos, con detalles, te contaría uno. Por ejemplo, yo he sacado un ejemplo del cáncer colorectal, que tiene un tratamiento y que hay un biomarcador que te define si a una determinada droga terapéutica o medicamento es o no eficiente. En el 60% de los casos portadores de un gen determinado, ese medicamento no es eficiente. ¿Qué hace el diagnóstico in vitro? Evita, entre comillas, desperdiciar el 60% de un determinado medicamento que es caro para centrarse en las personas que responden a ese medicamento, y eso también hay ejemplos en el cáncer de mama, con la herceptina, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos que de forma individualizada pueden demostrar que el buen diagnóstico ahorra dinero y mejora la calidad de vida. Ahora bien, decir en general los 1.000 millones cuánto han ahorrado es una pregunta difícil que a lo mejor alguien en esta mesa es capaz de contestar, y que me encantaría que me ayudaran con eso. Quizá vuelvo a pedir la opinión de las personas cercanas al trabajo en el laboratorio. Inma Caballé, por ejemplo, en esta línea de tratamientos que son más coste eficientes, que observáis que el diagnóstico in vitro realmente supera a otro tipo de técnicas. Bueno, son técnicas que, sí, esto es así, o sea, hay técnicas que ya están sobre la mesa. Por ejemplo, el caso de lo que él comentaba, que se viene llamando medicina estratificada, medicina personalizada,
o la última palabra que ahora le han sacado, cada semana sacan una palabra diferente, ahora es medicina de precisión. Entonces, yo iba a poner también el caso del tema del cáncer de mama, o sea, puedes tratar a todo el mundo, el medicamento es carísimo, pero si tú realmente a aquella paciente con un diagnóstico in vitro, tú tiene un gen que puede reaccionar al tratamiento, entonces, en este caso el Herceptin, un tema de cáncer de colon o algunos otros, vas dirigido. Yo solo en este tema solo añadir lo que decía Carlos, es que sí que ahorras, pero hay una cosa más importante. Bueno, no, yo ya no sé dónde está, si es más o menos importante. Aparte del ahorro, diríamos que puedes salvar vidas. Y en este caso, bueno... Eso también es un ahorro. Esto es coste efectivo, además estamos hablando de mujeres jóvenes, la mayoría, o sea que calidad de vida, años de vida, qualis, todo esto lo que sería, ¿no? Realmente si tú das en el clavo, pues es costoso, pero realmente estás arreglando una población de 30, 50 años, 55 años, importante, muy importante. Y luego van a venir más tratamientos y más temas in vitro. Por ejemplo, luego quería hablar, pero bueno, voy a avanzar, un tema que sería el ADN circulante. El ADN circulante es una nueva tecnología que está sacando la cabeza, que se está dando en el tema de prenatal, en el tema de cáncer y en el tema de autoinmunidad, como por ejemplo el lupus, y es una técnica que con solo una extracción de sangre tú puedes averiguar el ADN circulante de aquella muestra de sangre, por ejemplo, para ver células metastásicas antes que no llegue a producir otro tumor. Una persona tiene un cáncer y al cabo de un tiempo, un cáncer que puede ser, pues no sé, de pulmón, y al cabo de un tiempo aquella persona, o bueno, vamos a hacerlo continuando con el tema de mama, ¿no? Una mujer tiene un cáncer de mama y al cabo de un tiempo puede tener un cáncer de ovario, al cabo de unos años. ¿Por qué? Porque estas células circulantes se depositan en otro órgano y allí crea un cáncer. Si esto lo detectamos muchísimos años, incluso antes, en el ADN circulante, aquellas células ya no se van a depositar, con lo cual aquella señora ya no va a tener otro cáncer. Y esto está mucho en estudio, también por el tema de malformaciones fetales y también por el tema de lupus y enfermedades autoinmunes que siempre son de muy complejo tratamiento. O sea que hay más, luego hablaremos, pero si esto no fuera gracias al in vitro, colaborando íntimamente con los profesionales, no avanzaríamos. Y Jaime, en el caso de la microbiología... Es algo similar. Yo creo que tenemos que ir, tradicionalmente hemos tenido una cultura a la hora de evaluar las nuevas técnicas diagnósticas basada en la sensibilidad, la especificidad, valores predictivos, y hay muy pocos estudios de lo que es el costo-eficacia de las técnicas diagnósticas. Entonces tenemos que ir probablemente hacia una mayor cultura en ese sentido, porque muchas técnicas diagnósticas aparentemente, entre comillas, muy caras, porque pueden serlo, pues a lo mejor ahorran. Es decir, por ejemplo, en el costo integral de un paciente, pues a lo mejor poder realizar un buen diagnóstico microbiológico de un cuadro infeccioso puede orientar hacia un tratamiento, hacia otro, que independientemente del tratamiento antibiótico que pueda seleccionar la aparición de resistencias, el desarrollo de nuevas resistencias, un tema que creo que luego trataremos, está la posibilidad de utilizar tratamientos antibióticos más baratos, mejor manejo del paciente, un manejo más corto del paciente, disminución de la realización de otras pruebas diagnósticas, no necesariamente de laboratorio, sino pruebas diagnósticas de imagen, anatomía patológica, etcétera, etcétera, de tal forma que a lo mejor la realización de una prueba microbiológica, pues como puede ser una PCR múltiple, que puede tener un costo el que sea, pues puede suponer un ahorro a lo mejor 10 veces mayor pues en la selección de un tratamiento antibiótico. Eso es una cosa que hay que poner en valor también, parte de lo que supone que la incorporación de estas nuevas técnicas diagnósticas en el laboratorio de microbiología mejora el diagnóstico rápido de los pacientes, lo cual permite establecer tratamientos de una forma cada vez más precoz, con disminución
acompañada de lo que es la mortalidad, los efectos indeseables, la existencia de secuelas, etcétera, etcétera, a largo plazo. Es decir, hay que poner en valor probablemente todo a la hora de valorar una técnica diagnóstica. Y José, como gerente del Clínico San Carlos, ¿qué sistemas de auditoría, de supervisión, de vigilancia de la tecnología de diagnóstico in vitro existen en el Clínico San Carlos y supongo que en el contexto del proyecto 2020 de la Unión Europea, que se están, quiero decir que los sistemas de acreditación y de verificación se están incrementando en los últimos años con el marcado CE, etcétera? A ver, para todos, para los hospitales públicos y los hospitales privados, para todos es obligatorio ajustarse a una normativa, evidentemente, en donde garantiza o sea, pretende garantizar que los resultados son correctos, que no se induce a errores, que el equipo es adecuado, que no daña el medio ambiente, etcétera. Es decir, y eso hay varias formas de seguirlo y garantizarlo. La primera forma es la elaboración de un pliego de condiciones para la compra, en donde se obliga a esto y se entre a valorar previamente a la decisión de a quién se compra, previamente a eso se entra a valorar si se cumple o no, no como un ítem puntuable, sino como un ítem excluyente. Si se cumple con la legislación, si se cumple con las normas de acreditación previa de esos servicios, si ha pasado marcado C, si etcétera, etcétera, pasa a valorarse en siguientes pasos en este concurso, y si no, queda absolutamente excluido todo. La compra del equipo, los sistemas que van acompañando al equipo, etcétera, etcétera. Una vez dentro, se confía en que siga, o sea, el servicio, los servicios nuestros de mantenimiento de electromedicina o de la casa realizan las supervisiones obligatorias anuales o bianuales o lo que tenga cada caso el equipo, y intervenimos como excepcionalidad cuando ocurre algún evento adverso, diríamos, cuando pasa algo, cuando ha habido un diagnóstico erróneo, cuando ha indicado avería al equipo, cuando etcétera, etcétera. Son profesionales, perdona, Sí. Del propio Clínico San Carlos los que trabajan en la auditoría, los que asesoran para comprar los equipos. Son profesionales nuestros, fundamentalmente son los facultativos de los servicios de análisis clínicos, microbiología, inmunología, etc. Uno. Dos, son personal administrativo que se encarga de desarrollar todos los trámites de un concurso. Tres, son personal técnico, tanto nuestros como de la empresa, su suministradora, proveedora, etcétera, los que se encargan de comprobar que la instalación es correcta, que el funcionamiento es correcto periódicamente, y son miembros de nuestras comisiones clínicas los que se encargan de detectar fallos en los diagnósticos o sospechas de fallos en los diagnósticos. Es un trabajo entre todos, conjunto.